Buenos días. Hoy es 23 de abril de 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es nuestra meditación 32. Voy a continuar hablando de Luisa. Este tema de Luisa está dividido en 3 partes. En la meditación anterior vimos la primera parte, el sacrificio de Luisa. Hoy vamos a ver la segunda, los regalos de Dios, hija primogénita, el puesto que ocupa. De esta segunda parte haré 2 meditaciones. Y después, para completar este tema, en la tercera parte me referiré al tercer fiat, la era del Espíritu Santo, la misión específica de Luisa. En la meditación 31, el sacrificio de Noé, Jesús, Luisa, me referí al sacrificio que hizo Luisa en favor de las generaciones humanas, para la renovación de la humanidad. Hoy vamos a ver la primera parte de Luisa, hija primogénita de la divina voluntad, los regalos de Dios, el puesto que ocupa. Como les dije al principio, de esta parte son 2 meditaciones. Son muchas las personas que han hablado de Luisa. En esta meditación voy a destacar aspectos importantes y únicos, regalos divinos concedidos por Dios a un alma tan privilegiada que le supo corresponder a nuestro Señor. Luisa, una mujer común fuera de lo común. Esta frase fue utilizada en el 4º Congreso Internacional con motivo de los 150 años del nacimiento de Luisa, celebrado en Corato, Italia, del 23 al 26 de abril de 2015. Precisamente hoy, 23 de abril, recordamos el cumpleaños de Luisa, nuestra madre espiritual. Luisa nació en Corato, Italia, el 23 de abril de 1865 y murió el 4 de marzo de 1947 a la edad de 81 años, 10 meses y 9 días. Alma víctima con una misión especial y única para la renovación de la humanidad. Ser portavoz de las lecciones divinas que le daba nuestro Señor Jesús sobre el conocimiento de su divina voluntad. Cómo vivir el cielo en la tierra para dar cumplimiento a la petición encerrada en el Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, ella debía ser la primera en vivir estas divinas enseñanzas de nuestro Señor. Por eso es llamada por Jesús, hija primogénita de la voluntad divina. Como dice en el volumen 20, octubre 12 de 1926. Hija primogénita de mi voluntad, ¿por qué estás tan oprimida? Si tú piensas en tu gran fortuna, tu opresión se irá de ti. ¿Sabes tú qué significa hija primogénita de mi voluntad?
significa primera hija en el amor de nuestro Padre Celestial y primera de todos en ser amada. Significa primera hija de la gracia, de la luz, primera hija de la gloria, primera hija poseedora de las riquezas de su divino Padre, primera hija de la creación. Como hija primogénita del supremo querer, contiene todos los vínculos, todas las relaciones, todos los derechos que conviene a una hija primogénita. Vínculos de filiación, relaciones de comunicación con todas las disposiciones de su celestial Padre, derechos de posesión de todos sus bienes. Pero esto no es todo. ¿Sabes tú qué significa primera hija salida de mi voluntad? Significa no solo ser primera en el amor y en todas las cosas de su Creador, sino encerrar en sí todo el amor y todos los bienes de los demás hijos. Así que si los demás poseerán cada uno su parte, ella, como primogénita, poseerá todo junto los bienes de los demás. Y esto con derecho y con justicia, porque como primogénita, mi voluntad a ella todo le confió, todo donó. Por eso en ella se encuentra el origen de todas las cosas, la causa por la que fue creada la creación, la finalidad por la que salió en campo la acción y el amor divino. Causa primaria de todo el obrar de un Dios fue quien debía ser hija primogénita de nuestra voluntad. Por lo tanto, de ella como consecuencia derivan todos los bienes, de ella parten y a ella regresan. Mira entonces cómo eres afortunada. Tú no puedes comprender del todo qué significa tener el primado en el amor y en todas las cosas de tu Creador. Entonces, al oír esto, le he dicho: Amor mío, ¿qué dices? Y además, ¿en qué me aprovecha tanta fortuna que tú dices cuando me privas de ti? Todos los bienes se me convierten en amarguras sin ti. Y además, te lo he dicho tantas veces que solo a ti quiero, porque tú me bastas por todo. Y si todo tuviera sin ti, todo se me cambia en martirio y en dolor indescriptible. El amor, la gracia, la luz, la creación toda me hablan de ti, me hacen conocer quién eres tú, y no encontrándote doy en delirio, en ansias mortales. Por eso el primado, la primogenitura, dalas a quien quieras, a mí no me interesan. Si quieres volverme feliz, quédate tú solo conmigo, y esto me basta. Y Jesús ha agregado: Hija mía, no debe bastarte solo yo. Ni quiero que digas que todo lo demás no te interesa. No, no. Si no me basta a mí el darte solo a mí, sino que te doy también todas mis cosas, si me interesa a mí que el primado, que la hija primogénita seas tú, debe interesarte también a ti. ¿Y no sabes tú que mi frecuente venir es porque eres mi hija primogénita? ¿No sabes tú que Adán, hasta en tanto que se mantuvo como hijo primogénito de mi voluntad, y por consecuencia tenía el primado sobre todo,
¿Yo lo visitaba frecuentemente? Mi voluntad reinante en él le suministraba todos los modos necesarios para entretenerse conmigo, como hijo que forma la consolación de su padre. Así que yo hablaba con él como a un hijo, y él conmigo como a su padre. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, perdió el primado, la primogenitura, y junto con eso perdió todos mis bienes. No sentía ya en él la fuerza de sostener mi presencia, ni yo me sentía atraído por una fuerza y voluntad divina para ir a él. Por eso todos sus vínculos conmigo quedaron despedazados. Por derecho ya nada le tocaba, y no más me pudo ver develado, sino entre rayos y eclipsado en mi luz, en aquella luz de mi voluntad que él había rechazado. Ahora, ¿no sabes tú que el primado que perdió Adán, como hijo primogénito de mi voluntad, ha pasado a ti, y que yo debo encerrar en ti todos los bienes que debía encerrar en él, si no se hubiese sustraído de mi voluntad? Por eso yo te veo como la primera criatura salida de nuestras manos. Porque quien vive en mi voluntad es siempre la primera ante su Creador. Y a pesar de que en el tiempo haya nacido después, esto dice nada. En nuestro querer es siempre primera quien no ha hecho ninguna salida de dentro de él. Mira entonces cómo todo te debe interesar. Mi mismo venir es por la fuerza irresistible de mi voluntad que me atrae a ti y te dispone. Por eso quiero suma gratitud por tu gran fortuna de ser la hija primogénita de mi voluntad. En el volumen 15, julio 11, de 1923. Hija mía, por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elijo. La obra de la redención era la más grande, y para ella elegí a una sola criatura, dotándola de todos los dones jamás concedidos a ninguno, para hacer que esta criatura contuviera tanta gracia de poderme hacer de madre y pudiese de poner en ella todos los bienes de la redención. Y para custodiar mis mismos dones, desde que fue concebida hasta que me concibió, la tuve oculta en la luz de la Santísima Trinidad, la cual se hacía custodia y tenía el oficio de dirigirla en todo. Después, cuando quedé concebido en su seno virginal, siendo yo el verdadero, la cabeza y el primero de todos los sacerdotes, tomé yo la tarea de custodiarla y de dirigirla en todo, hasta el movimiento de su latido. Y cuando yo morí, la confié a otro sacerdote, el cual fue San Juan. Un alma tan privilegiada que contenía todas las gracias, única en la mente divina, única en la historia. No quise dejarla hasta el último de sus respiros sin la asistencia de un representante mío. ¿Acaso he hecho esto a otras almas? No, porque no conteniendo tanto bien, tantos dones y gracias, no es necesaria tanta custodia y asistencia. Ahora, hija mía,
también tú eres única en mi mente y serás también única en la historia. Y no habrá ni antes ni después de ti otra criatura a la que le haré tener como obligado por necesidad la asistencia de mis ministros. Habiéndote elegido para deponer en ti la santidad, los bienes, los efectos, la actitud de mi suprema voluntad, era conveniente, justo, decoroso, para la misma santidad que contiene mi querer, que un ministro mío te asistiera y fuera el primer depositario de los bienes que mi voluntad contiene, y de su regazo hacerlos pasar a todo el cuerpo de la Iglesia. ¿Qué atención no se requiere de ti y de ellos? Tú en recibir de mí como una segunda madre mía el gran don de mi querer y conocer de él todas sus cualidades. Y ellos en recibirlas de ti para hacer que se cumpla en mi Iglesia el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Tú no sabes cuánto he debido darte para volverte capaz de deponer en ti mi querer. Te he quitado todo germen de corrupción. He purificado en tal modo tu alma, tu misma naturaleza, que ni tú sientes nada por ellos, ni ellos por ti. Repito, te he quitado todo germen de corrupción. He purificado en tal modo tu alma, tu misma naturaleza, que ni tú sientes nada por ellos, ni ellos por ti. Porque faltando el germen, es como si faltase el fuego a la leña. Y si no te exenté de la culpa original, como hice a mi amada mamá, con quitarte el germen de la corrupción, obré otro prodigio de gracia jamás concedido a ningún otro. Porque no era decoroso para mi voluntad, 3 veces santa, descender en un alma, tomar posesión de ella y que estuviera aún mínimamente ensombrecida por el más mínimo hálito corrupto. Mi voluntad no se habría adaptado a tomar posesión de ella y comunicarle su actitud si hubiera visto algún germen de corrupción. Como no me habría adaptado yo, verbo del Padre, a ser concebido en el seno de la celestial mamá, si no la hubiera exentado de la culpa de origen. Y además, ¿cuántas gracias no te he hecho? Tú crees que sea nada, y por eso ni siquiera lo piensas. Y en lugar de agradecerme, te ocupas en pensar en lo que he dispuesto de ti y de los que he puesto en torno a ti, mientras que yo quiero que sigas solo mi querer. Tú debes saber que este cumplimiento de mi voluntad es tan grande que entra en las obras más grandes que la divinidad ha obrado, y quiero que sea conocido, a fin de que al conocer la grandeza y los bienes inmensos que contiene, lo amen, lo estimen y lo deseen. De este capítulo hablaré nuevamente en la tercera y última parte de este tema, la misión de Luisa. El numeral 1264 del Catecismo nos habla de este germen de corrupción que todos tenemos. Pero nuestro Señor le quita este germen. Es una gracia especial concedida a Luisa. Dice: no obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado,
como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc. Así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. En el volumen 17, mayo 21 de 1925. Tú debes saber que para confiarte a ti la misión de mi voluntad, si no te quité la mancha original como hice con mi amada mamá, te quité el incentivo de la concupiscencia y el germen de la corrupción, porque convenía al decoro y a la santidad de mi voluntad que no tomara puesto en una voluntad y naturaleza corrompida. Habrían sido como nubes frente al sol de mi querer, y los conocimientos de él como rayos no habrían penetrado y tomado posesión de tu alma. Ahora, estando mi voluntad en ti, contigo está ligado todo el cielo, la Virgen Santísima, todos los santos y ángeles, porque ella es vida de cada uno de ellos. Por eso, cuando tú titubeas, aún mínimamente, o reflexionas si debes o no aceptar, cielo y tierra se sienten sacudir desde sus cimientos. Porque esa voluntad que es vida de todos y que por su suma bondad suya quiere reinar en ti como en el cielo, no tiene su pleno dominio ni su justo honor. Por eso te recomiendo que no llames más a vida a tu querer. Si quieres que tu Jesús quede honrado en ti y mi voluntad quede con su pleno dominio. El padre Pablo Martín, en su charla, les presentó a Luisa Picarreta, Introducción al don de la divina voluntad, dice: Luisa tenía dos oficios, uno como alma víctima con Cristo Redentor y el otro como secretaria de la divina voluntad con Cristo Rey. En el primero se encuentra con otras almas. En el segundo oficio, Luisa ha recibido una misión inédita, irrepetible. Ser la primera en recibir y vivir las maravillosas verdades de la divina voluntad, para luego transmitirlas a la Iglesia. Con ella empieza una nueva generación de hijos de la luz. Le dice el Señor, los hijos de su divina voluntad. Con ella comienza una cadena del amor, una cadena de almas llamadas a vivir en la divina voluntad. Escoge a Luisa para manifestar y conceder al hombre el reino de la divina voluntad para que ésta se cumpla en esta tierra como en el cielo. Esta voluntad de Dios es siempre la misma para todas las criaturas. Pero la luz para conocerla y el don para poseerla no son igual para todos, como tampoco lo es la medida en que cada uno la acoge. En su insondable designio, Dios ahora quiere que empiece la santidad del vivir en su querer, como el fruto perfecto en su triple obra de creación, redención y santificación. En el volumen 1, capítulo 26, recordemos que el volumen 1 es sin fecha. Jesús me dijo: queridísima hija de mi corazón,
si te ofreces voluntariamente a sufrir, ya no como en el pasado, es decir, a intervalos, sino continuamente, yo con toda certeza mitigaré los flagelos. Pero ¿sabes cómo? Te pondré en medio entre mi justicia y la iniquidad de los hombres, y cuando echando mano de mi justicia, mandando de improviso algún flagelo para castigar sus iniquidades, encontrándote tú en medio, recibirás tú dichos flagelos y los hombres saldrán inmunes de la ira de mi justicia. Si quieres condescender a tanto, estoy dispuesto a salvaguardar a los hombres. De lo contrario, no podrás verme aplacado y yo no podré abstenerme por largo tiempo. Yo quedé impresionada y llena de confusión, tanto que todo mi cuerpo temblaba de pies a cabeza. Pero viendo que Jesús esperaba una respuesta afirmativa o negativa, sintiéndome casi obligada a hablar, le dije: «Oh divino esposo, de parte mía estaría dispuesta a hacer cualquier sacrificio. Pero, ¿cómo se podría remediar esto de parte del confesor si viniendo de vez en cuando me impone el que no me someta a sufrir sin tener primero su consentimiento? ¿Será posible que él siga viniendo todos los días si me sometes sin su obediencia? Pero si quieres que me someta a este sacrificio sin su obediencia, estoy dispuesta, con tal de que dependa de ti solamente el volver en mí, mi sumo bien». Jesús, entonces, verdadero esposo de perfectísima obediencia, y que todo lo ha sacrificado para honrar al máximo esta virtud, me dijo: «No, hija mía, que jamás vaya a suceder que se llegue a obrar en contra de esta, mi esposa de sangre. Mejor ve con el confesor y pídele su obediencia. Si él quiere escucharte, le dirás punto por punto todo lo que te he dicho, y añades también que todo esto no solamente será para bien de las criaturas que actualmente viven en pecado, sino también de quienes vendrán al mundo, y sobre todo será para tu mayor bien el que te sometas a estos sufrimientos que serán ininterrumpidos y casi mortales. Puesto que en este nuevo estado en que estás por someterte, por medio de la obediencia, te purificaré de tal modo que tu alma se hará digna de elevarse tanto hasta llegar a realizar conmigo el matrimonio místico. Y después de todo esto, realizaré la última transformación de ti en mí, convirtiéndonos el uno en el otro, como dos velas de cera derretidas por el mismo fuego, que fundidos el uno en el otro se convierten en un solo cuerpo. De modo que unidos por un solo pensamiento, por un solo amor y por la misma obra de reparación, nos transformaremos yo en ti y tú en mí, al grado de quedar tú crucificada en mí, conmigo y por mí. ¿No te gustaría poder decir: Jesús, mi esposo, vive crucificado en mí y yo, su esposa, crucificada en él? Entonces sí que podrás decir que no hay cosa alguna en la que no seas semejante a Jesús. Aunque, habiéndome persuadido las razones que Jesús me expuso, cuando vino el confesor, le manifesté
todo lo que Jesús me dijo y también lo referente a su voluntad de querer hacerme sufrir sin límite de tiempo alguno. Lo que por una parte yo lo tomé por cierto, pero por otra parte estaba convencida que dichos sufrimientos no habrían durado más de 40 días. Pero no obstante, desde aquel día hasta este momento en el que estoy escribiendo, han pasado ya 12 años en los que continúo en este estado de sufrimientos, y quién sabe por cuánto tiempo aún duraré así. Pero bendito y adorado sea Dios y sus misteriosos juicios por siempre. Debo solo decir que si yo hubiera sabido que iba a tener que quedarme en cama para siempre, tal vez no habría aceptado tan fácilmente el estado de víctima perpetua, porque mi naturaleza se habría asustado tanto que difícilmente habría tenido el valor de aceptar hacer un sacrificio tan grande. Y sin lugar a dudas, lo mismo puedo decir del confesor, quien si hubiera sabido que habría tenido que hacer el sacrificio de venir todas las mañanas para hacerme volver en mí, con toda seguridad que no habría consentido en dejarme permanecer en ese estado por todo el tiempo que Dios hubiera querido. Quiero decirles que para esta meditación tomé algunas notas e hice un resumen del libro El Sol de mi Voluntad de María Rosaria del Genio y de la conferencia Historia de Luisa Picarreta del doctor José Luis Acuña. Como es un resumen, a ellos no los nombro en el contenido. Cuando leemos los volúmenes, vemos que una de las características que destacan a Luisa es su obediencia, como nos pudimos dar cuenta en el capítulo anterior. Luisa quedó definitivamente en cama desde los 22 años, en el otoño de 1887. Y aún debió vivir por otros 60 años. Sí, 60, en su celda, pues la obediencia le venía renovada y los vivió así sin haber estado nunca enferma de nada y sin que jamás presentara llaga alguna debido a su estado. Se inició entonces una nueva cadena de gracias singulares. Jesús se hacía ver frecuentemente, disponiéndola a los desposorios místicos y llevándola a una perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Le escuché decir a un sacerdote, refiriéndose al matrimonio místico, que Luisa empezó donde han terminado muchos santos. En el volumen 1, los capítulos 37, 38, 43 y 47 se refieren a la preparación y realización de estas bodas. Al inicio de 1888, Jesús le ha preanunciado estas bodas. El 21 de julio de 1888, en la fiesta de la pureza de la Virgen María, después de no poco sufrir, después de casi un año que está en el lecho, Jesús se le acerca festivo, le toma el corazón entre las manos, lo purifica y se lo devuelve. La hace ataviar con bellísimo vestido y con joyas que son el reflejo de la belleza, de la potencia, de la fortaleza y de todas las otras virtudes de Jesús. Finalmente, después de haberla coronado,
la cubre hasta los pies con un velo, que se convierte en una verdadera torre de defensa contra los demonios. Dice Luisa: Jesús, lleno de majestad, vino a mí con una más insólita afabilidad y dulzura al mismo tiempo, junto con María Santísima y Santa Catalina, y les hizo una señal a los ángeles para que cantaran un himno dulcísimo del todo celestial. Y mientras ellos cantaban, Santa Catalina se me acercó para asistirme en la celebración de mi matrimonio místico con Jesús. Mientras que mi dulce madre, María Santísima, dándome ánimo dulcemente, me tomó de la mano para que Jesús me pusiera en el dedo el preciosísimo anillo nupcial. Terminado este acto, Jesús, con su más inefable bondad, me abrazó y me besó varias veces. Y esto mismo hizo que lo hiciera su Madre Santísima. Después tuvo conmigo un coloquio de amor celestial, en el que me manifestó todas las finezas y atracciones de amor que él siente hacia mí. Y yo, sumergida en la más grande confusión, considerando la nada de mi amor, le dije: Jesús, te amo, te amo. Tú sabes cuánto yo te amo. La Santísima Virgen me hizo entonces considerar y comprender bien la gracia tan extraordinaria que Jesús me había hecho, uniéndome indisolublemente a él. Y me exhortó a la más tierna correspondencia de amor que debía tener hacia mi siempre amable esposo Jesús. La renovación de las bodas en el cielo. Dice Luisa: finalmente, una mañana, después de este período de 3 años, Jesús me dio a entender benignamente que quería que su matrimonio conmigo, hecho sobre la tierra, se ratificara con la sanción del Padre y del Espíritu Santo, a la presencia de toda la corte celestial, y me ordenó que yo misma me preparara muy bien para recibir tan singular gracia. Jesús ha desposado a Luisa con signos humanos como el anillo, el velo, hasta donde ella puede entender en aquel momento. Ahora hace falta que las bodas se celebren en el seno de la Trinidad, hacia la cual Luisa está proyectada. Jesús la transporta fuera de sí misma al paraíso, donde en la presencia de la Santísima Trinidad renueva las bodas. Ahora el anillo tiene 3 piedras preciosas, una blanca, una roja y una verde, y es entregado al Padre, que lo bendice mientras el Espíritu Santo le toma la derecha y Jesús pone en su dedo anular el anillo. Después recibe el beso de las 3 divinas personas. Luisa recuerda que apenas se encuentra en su presencia, cae boca abajo a tierra, pero Jesús la levanta y la guía. El matrimonio de la cruz. Jesús le dice: aparte del matrimonio que se acaba de realizar entre nosotros, nos queda otro, llamado matrimonio de la cruz. Tú debes saber que las virtudes se vuelven dulces y amables cuando son valoradas y fortificadas por el injerto de la cruz. Esposa mía, yo no anhelo otra cosa que crucificarte cuanto antes, sea en el alma que en el cuerpo.
El anunciado matrimonio de la cruz acontece finalmente en la fiesta de la exaltación de la cruz. Jesús la conduce en espíritu a los lugares santos y después de haberle explicado las virtudes de la cruz y de haberle dicho que le concederá sus rasgos más bellos, Luisa ve abrirse el cielo y bajar el evangelista San Juan, portador de la cruz, la Reina Madre y muchos ángeles. Cuando llegan cerca de ella, la ponen sobre aquella cruz que han traído. Después, Jesús comienza a clavarla, mientras la Reina Madre la asiste y los ángeles y San Juan le pasan los clavos. En este momento, muchas almas son liberadas del purgatorio y emprenden el vuelo hacia el cielo, y muchos pecadores se convierten, porque su divino esposo a todos participa el bien de aquellos sufrimientos. Cuando acaban de crucificarla, Luisa siente como si estuviera nadando en el mar de penas y de los dolores. Jesús toma la lanza y le traspasa el corazón de parte a parte. Los ángeles toman una corona de espinas bien tupida y se la pasan a la Santísima Virgen, y ella misma la clava en la cabeza de Luisa. Todo esto quedará como un día especialísimo en la memoria de Luisa, marcado por sufrimientos indecibles y al mismo tiempo memorable por la satisfacción y gozo indescriptibles. No quedará como un episodio aislado. Se renovará otras veces sin signos externos en el curso de su vida. La verdadera crucifixión no consiste en estar crucificada en las manos y los pies, sino en todas las partecitas del alma y del cuerpo. Vamos a ver la inhabitación trinitaria. Dice Luisa: recuerdo que cuando comulgaba, haciéndome perder los sentidos del cuerpo, con las potencias del alma me di cuenta de que la Santísima Trinidad estaba ante mí como la vi en el cielo. Y de inmediato las potencias de mi alma se postraron a adorarla, haciéndome confesar mi propia nada, ya que me sentí tan abismada en mí misma que no me atrevía ni siquiera a balbucir palabra alguna. Y entonces una voz que salía de en medio de ellos me dijo: ánimo, no temas. Estamos por confirmarte y hacerte nuestra, y tomar posesión totalmente de tu corazón. Mientras sentía esta voz, vi a la Santísima Trinidad que entraba en mí y tomaba posesión de mi corazón, diciéndome: hemos formado en tu corazón nuestra estable y perenne morada. ¿Cuál fue el cambio que sucedió en mí? No podría explicarlo, porque me sentía como divinizada. Sentí que yo ya no vivía en mí, y que en cambio ellos vivían en mí y yo en ellos. Tanto que a mí me pareció como que mi cuerpo se hubiera vuelto la habitación del Dios viviente, y sentía por lo tanto la presencia real de las tres divinas personas que sensiblemente obraban en mi interior. Sentía su voz que, saliendo fuera de mí, repercutía clara y sonoramente a mi oído. Jesús hace vivir a Luisa la salida de su alma del cuerpo, una experiencia que más tarde se repetirá frecuentemente en su vida. Estos éxtasis
se convierten para Luisa en una verdadera y real escuela. En estos paseos comprende cuánto es ofendido Jesús por los pecados de todos. Ella comprende el dolor de Jesús y se ofrece como víctima. Los estigmas invisibles. Una mañana Jesús, presentándose ante ella en forma de crucificado, le dice que quiere crucificarla con él. Ella ve que de sus santísimas llagas salen rayos de luz conteniendo los clavos que apuntan hacia ella. Con todo el corazón le suplica concederle la gracia de crucificarla y de que no aparezca ningún signo externo de ello sobre su cuerpo. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo ello quede oculto entre tú y yo. Jesús acoge su pedido y aquellos rayos de luz le hieren con los clavos las manos y los pies. El corazón es llagado con un rayo de luz que tiene dentro una lanza. Los estigmas, aun siendo invisibles, no son indoloros. En el volumen 4, noviembre 22 de 1900. Hoy he decidido darte en lugar del corazón a mí mismo. En ese momento he visto que Jesús tomaba lugar en aquel punto donde está el corazón, y de dentro de Jesús recibía la respiración y sentía el latido del corazón. Cómo me sentía feliz viviendo de esta manera. Después de esto ha agregado: habiendo yo tomado el lugar del corazón, te conviene tener un alimento siempre preparado para nutrirme. El alimento será mi querer, y todo lo que te mortificarás y de lo que te privarás por amor mío. En el volumen 10, noviembre 2 de 1911. Jesús ha tomado un corazón de luz y me lo ha puesto dentro de mi interior, agregando: amarás, hablarás, pensarás, repararás, todo lo harás por medio de este corazón. Para esta meditación también tomé notas de la colección de memorias sobre la sierva de Dios del fraile Bernardino Bucci, quien desde muy pequeño conoció a Luisa y la visitaba con frecuencia. Era sobrino de Rosaria Bucci, quien, sin interrupción, se quedó cuidando a Luisa durante 40 años. Dice Fray: mi tía Rosaria, que nació el 4 de abril de 1898, última de una numerosa prole, era, como decía mi abuela, la única hija desafortunada de la familia, pues sufría crisis epilépticas. Además, a causa de un banal accidente, le amputaron las falanges de los dedos medio, anular y meñique de la mano derecha. Mi abuela, con la esperanza de una curación, la llevó a Luisa. Mi tía Rosaria en aquella época tenía solo 9 años. Dice Fray que a Rosaria le dio una crisis de epilepsia y que Luisa, apenas vio a Rosaria por tierra, alzó los ojos al cielo y pronunció estas palabras: Señor, si la has puesto a mi lado, la quiero sana. Y continuó su trabajo, y que desde aquel momento Rosaria no volvió a sufrir crisis epilépticas y que vivió hasta los 80 años.
Fray nos narra conversaciones que tuvo con su tía Rosaria, y hablando con ella sobre los estigmas de Luisa, le dice a su tía: «Pero yo nunca he visto los estigmas en sus manos». Me respondió: «Ciertamente, porque eran internos, y solo yo y pocas personas más los hemos visto. Entre estas, los confesores y las hermanas Chimadomo, y me parece que también Giuseppina». En efecto, si se tomaba la mano de Luisa y se la ponía frente al sol, era visible el agujero interno. Muchas veces, cuando entraba yo de noche en su habitación, la encontraba toda llena de sangre. De los pies, de las manos y del costado salía sangre, hasta el punto de que impregnaba la camisa que vestía y la cama. A veces la sangre llegaba hasta el suelo. No solo el cuerpo, sino también la cabeza y el rostro estaban llenos de sangre. Parecía un Cristo crucificado. Las primeras veces me llevé una fuerte impresión, creyéndola muerta, desangrada, y corrí a tomar toallas para limpiarla. Pero al volver la encontraba totalmente limpia, menos la sábana. Todo había desaparecido. Este fenómeno sucedía 2 o 3 veces al año. «Pero tú», le dije, «¿has hablado alguna vez de este fenómeno?» «No», me respondió, «solo don Benedetto Calvi lo conocía. Él me prohibió absolutamente hablar de este fenómeno y dijo que me negaría la absolución si hubiera tenido la imprudencia de narrarlo a alguien. Eres el único que lo sabe, y espero que Luisa no lo tome a mal. Para los que no saben, yo aclaro aquí que el padre Benedetto Calvi o Benito Calvi fue el último confesor de Luisa. Continuamos con Fray Bernardino. Dice Rosaria: Luisa sentía una debilidad particular por la santificación de las familias, y muchos esposos jóvenes acudían a ella para pedirle consejo. Cuánto bien hizo y cuántas familias salvó del fracaso. Yo salía de casa cuando Luisa se encerraba a orar. Cuando volvía, poco después sonaba la campanilla, por lo que me sentía muy tranquila. Cuando me tenía que alejar durante algunos días, me suplía Giuseppina. Pero algunas veces, mientras me encontraba lejos, en casa o en la iglesia o en casa de alguna amiga, escuchaba la campanilla. Interrumpía cualquier cosa, incluso la comida, y corría a casa de Luisa. Por este modo de comportarme, me consideraban rara, no solo personas de la familia, sino también otras gentes. No podía dar explicaciones, porque el sonido de la campanilla solo lo escuchaba yo. Y si lo hubiera dicho a los demás, me hubieran tomado por loca y visionaria. Por eso callaba, y cuando me preguntaban el porqué de esa actitud, trataba de cambiar de tema, fingiendo que no había escuchado. Todo ello me producía un sufrimiento enorme. Muchas veces, después de una carrera afanosa, encontraba a Luisa aún en oración. Le pregunté: ¿y quién tocaba la campanilla? Esto no lo sé, respondió. ¿Y Luisa qué decía? Nada.
¿Y tú qué hacías? Me ponía de rodillas al lado de su cama y oraba. ¿Pero tú no notabas nada durante la oración de Luisa? Es verdad lo que se decía de Luisa, que muchas veces se encontraba suspendida en el aire. De estas cosas no puedo hablar. Luisa siempre me prohibió que hablara de ellas. Solo el confesor lo sabía todo, y era el depositario de sus fenómenos extraordinarios. Luisa, por su parte, siempre fingía que no pasaba nada, y no permitía que se dijera ni una sola palabra sobre ello. Todo debía ser sometido a la autoridad del sacerdote, y solo él podía decir si esos fenómenos se podían divulgar. Luisa no hacía nada y no escribía nada sin la autorización del confesor. Hasta tal punto se sometía a la autoridad de la Iglesia que nada debía saberse, escribirse o divulgarse sin el consentimiento de la misma. Es evidente que ciertos fenómenos que se verificaban, de los que yo y otras personas fuimos testigos, no son útiles para la santificación de las almas. El Señor ha permitido que se conociera todo lo que es útil para la Iglesia y para las almas. Lo demás no sirve. Al hablar de ello, me parece que estoy profanando la intimidad que se creaba entre Dios y Luisa. Los hombres no comprenderían. El mensaje que Luisa dejó supera a su misma persona. Luisa quería que solo el Señor recibiera todo el honor y la gloria, y su persona debía desaparecer en la nada. Por eso amaba la soledad, el silencio, y se molestaba mucho cuando notaba que su persona era objeto de veneración por parte de la gente, porque se consideraba solo una pobre enferma, necesitada de todo. Yo y las otras sabíamos muy bien que Luisa no tenía necesidad de nada, y nosotras debíamos ser las custodias de su misterio. ¿Cuántas veces por la mañana me encontraba a Luisa totalmente arreglada, con el altar ya preparado para la Santa Misa, con las velas encendidas? ¿Y cómo sucedía esto si Luisa nunca puso los pies en el suelo durante casi 70 años? ¿Estás segura de lo que dices? Segurísima, porque solo yo entraba en su habitación. ¿Nunca buscaste una explicación? Pensé que los ángeles la servían, especialmente su ángel de la guarda, al que tenía gran devoción. Muchas veces su habitación se encontraba completamente perfumada. ¿Los demás percibían ese perfume? Sí, todos los que asistían a la Santa Misa. Recuerdo que una vez el padre Cataldo de Benedictis, que había ido a celebrar la Santa Misa debido a la ausencia del confesor, me dijo: «No eches perfume en la habitación, de lo contrario saldré mareado». Yo le aseguré que nadie había echado perfume, pero él no me creyó. ¿Es verdad que Luisa devolvía absolutamente todo lo que comía? Sí. Este fenómeno era conocido de todos, porque Luisa debía vivir solo de la voluntad de Dios. Pero muchos no lo creían y pensaban que algo deglutía. Hablemos de los milagros. A Luisa
se le atribuye una cantidad inmensa de milagros que el Señor obró por medio de su intercesión. Muchísima gente acudía a ella para pedir su favor. Muchos de estos milagros fueron presentados para su causa de beatificación. Inclusive, Fray habla de resurrección de muertos, sanación de enfermos y muchas profecías. Nos cuenta Fray Bernardino que Rosaria tenía unas llagas cancerosas y que una noche Luisa la llamó. Hizo que se arrodillara al lado de su lecho y juntas oraron durante largo tiempo. Después, Rosaria se fue a acostar y que esa misma noche ella experimentó un gran alivio en todo el cuerpo. A la mañana siguiente, cuando se levantó, descubrió que las llagas se habían secado. Solo estaban cubiertas con una ligera costra, que durante el día se cayó. Estaba perfectamente curada. Bueno, por lo que hemos visto en este escrito de Fray Bernardino, nos damos cuenta de que Rosaria vivió en carne propia estos milagros que nuestro Señor obraba por intercesión de Luisa. Recordemos que fue curada de la epilepsia. Al principio les dije que esta segunda parte comprende 2 meditaciones. En la próxima veremos Luisa, los regalos de Dios, el puesto que ocupa. Y por último, para completar este tema, veremos la tercera parte, la misión de Luisa, el cumplimiento del tercer fiat, la era del Espíritu Santo. En la voluntad de Dios siempre.